Unas 25.000 personas y más de 1.000 vehículos fueron arrasados por la erupción del volcán Nevado del Ruiz en el centro de Colombia en la noche del 13 de noviembre de 1985. Esta placa perteneció a uno de los últimos carros que se matriculó en Armero. Era un Renault 9 rojo de ese año. En este video les mostraré el parque automotor que se movía por Armero, conformado por automóviles, camiones, microbuses, buses, camperos y motocicletas. Veremos que allí también hubo aviación, pues era la base de dos empresas de fumigación aérea. También veremos los helicópteros que llegaron a la región para labores de rescate de personas y transporte de ayudas. Varios de esos modelos eran desconocidos en el país por ese entonces. Inclusive fue la única vez que varios de esos se vieron volando en Colombia. Y al finalizar veremos los carros sobrevivientes de Armero que aún circulan por las vías del país 40 años después de los luctuosos hechos de noviembre de 1985 y que son reconocibles por sus placas de matrícula. En este video me permitiré hablarles en primera persona porque yo residía en Honda y pude vivir de cerca lo angustiosa que fue la situación en el norte del Tolima cuando ocurrió la tragedia. Por momentos me apartaré del tema de los transportes para irles contando lo que pasó. No puedo ser muy gráfico porque si no YouTube me... Muchos creen que Armero era un pequeño pueblo de una sola calle, pero no. Fue una pequeña ciudad, la tercera del departamento del Tolima, con una dinámica actividad agrícola y comercial gracias a sus extensos campos sembrados con algodón, arroz y ajonjolí, así como extensos pastizales que posibilitaban la ganadería. Les voy a mostrar carros de Armero, Tolima en orden más o menos cronológico. Empiezo con estos camiones. Allí había muchos necesarios para transportar los productos de la región. Aquí vemos varios cargando gigantescas pacas de algodón, de ahí que a Armero se le conociera como la ciudad blanca de Colombia. Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a la imagen de este camión Austin del año 65 aproximadamente. Estos eran de origen inglés y fueron de los primeros carros de ensamblaje nacional. Más atrás un camión Dodge 600 de principios de los años 70 también de ensamblaje local. Por aquí este camión Mercury modelo 1955 del señor Aristides Sandoval, tomada en 1970. Mercury era una submarca de Ford, pero con algo más de lujo y equipamiento, esa era la diferencia. Seguimos avanzando en el tiempo, pero retrocedemos el modelo de carro. Aquí el camión Chevrolet 1936 de Don Fidel Valdés. Muchos habitantes de Armero aprendieron a conducir en este vehículo. Don Fidel se esmeraba tanto en la calidad de la instrucción que impartía que editó su propio manual de teoría automobiliaria. Nótese la placa del camión de Don Fidel, JO0413. Las placas de la serie JO de caracteres blancos y fondo negro eran las que identificaban los carros de servicio privado o particular matriculados en Armero. Aquí otro camión en algún paseo familiar. Y otro viejo camión con cabina artesanal de madera y lámina de zinc atiborrado de gente en algún paseo, seguramente al cercano río Sabandija. En esta toma otro camión, también con una rústica cabina de madera y al fondo un Land Rover Santana. Estos todoterreno de origen británico fueron importados de España, donde también fueron fabricados y llegaron a ser muy populares en nuestro país. Este es un camión Ford F600 del año 1956. Nótese su placa WY0135. La serie WY, empezando por 0, fondo marrón y caracteres blancos, también pertenecía a Armero y correspondía a vehículos de servicio público como taxis, buses y también camiones vinculados a empresas transportadoras. Un Willys como del 54 con cabina artesanal. Atrás de estas damas recién tituladas lo que parece ser un Jeep Comando y un automóvil Ford Fairlane de 1961.
Una camioneta Ford Courier Panel 1954. Los otros dos carros no los alcanzo a reconocer. Ford F100 Panel Delivery de 1955 aproximadamente. Habría que verla de frente para saber el año exacto. Otro Willys por ahí de 1955. A la izquierda un Ford Fairlane 1961. Muy al fondo un camión mixto, no puedo reconocer la marca. A la derecha un Studebaker Lark de 1961 y lo que parece ser un Plymouth Savoy del 52. Un taxi Plymouth 1961 importado de los Estados Unidos. Este es un Jeep CJ5 de ensamblaje nacional. Los armó en Bogotá Leonidas Lara e Hijos, empresa que después se convertiría en la compañía colombiana automotriz CCA. Un taxi Dodge Dart 1971 casualmente era amarillo, aunque ese color solo fue estandarizado para taxis en Colombia a partir de 1987. En esta imagen una camioneta Chevrolet Apache Pickup año 1958 aproximadamente en alguna festividad. Un Toyota FJ40 de los primeros que llegaron. Puede ser del año 1960 o algo posterior, aunque la foto no pudo ser tomada antes de 1972 porque ya tenía la nueva placa. Si este carro existiera en estado original o bien restaurado, sería una valiosa pieza de colección. Otro campero Willys, puede ser un CJ3. Allá vemos un taxi Ford Fairlane de 1955. Otro Plymouth Belvedere 1961, tal vez sea el mismo que vimos anteriormente. Camión Dodge 600 año 69. Esta foto parece ser tomada en la Victoria Caldas por el bus escolar que se ve al lado. No sé si es anterior o posterior a la avalancha, pero aquí la dejo. Su placa de armero WY0310. Taxis en inmediaciones a Radio Armero. El rojo es un Dodge Coronet 440, al lado un Chevrolet Biscayne del 61 y circulando por la vía otro Coronet 440. Ford Fairlane 1961, el verde un Chevrolet Nova del 70 y el rojo un Chevrolet Coupé de 1939. Muy al fondo en sentido contrario viene un Dodge Coronet 440. Rifa de un Zastava 1300 de 1974, ensamblado en Colombia por la CCA. De estos también hubo importados de Yugoslavia fabricados en la ciudad de Kragujevac. ¿Quién se lo habrá ganado? ¿Se lo ganarían en Armero o en algún pueblo vecino? ¿Entregarían el carro o el equivalente en dinero? ¿Con qué matrícula habrá quedado? ¿Existirá aún? Taxis en el Parque Los Fundadores de Armero. De izquierda a derecha, el negro, un Dodge Dart de algún año entre 1971 y 1977 ensamblado en Colombia por Chrysler Colmotores. Le siguen un Ford Galaxy 1960, un Plymouth Belvedere 1967, ambos importados de los Estados Unidos. Y finalmente un Dodge Coronet 440 modelo 1966 o 67. Pero alguien editó esta foto y miren el desastre que hizo la IA. Cambió los automóviles perfectamente reconocibles por estos, que según la inteligencia artificial son Vauxhall Viscount y Ford Taunus, pero no parece. Y a las personas les puso indumentaria como de la India o algo así. Y así hay otras fotos similares en circulación que descartamos porque distorsionan la realidad de lo que fue Armero. En este canal consideramos que los carros hacen parte del paisaje y la cultura de las ciudades y los países. Aquí un camión mixto y una camioneta Jeep Willys Wagon de 1960 aproximadamente. Más adelante les hablaré del camión mixto, uno de los vehículos folclóricos colombianos. Un Toyota FJ40 por ahí de los 70s. Una foto editada con IA, pero les quedó bien. Otro Toyota FJ40, foto posterior a 1972 por las placas. Aquí tres carros estacionados frente al colegio La Sagrada Familia.
Una camioneta Jeep Willys, un Ford 1946 o 47 Coupé, conocido aquí como cola de pato, y un campero Carpati importado de Rumanía entre finales de los 60 hasta 1973. Estos socorristas de la Defensa Civil posan con su camioneta Jeep Wagoneer de 1973. En alguna festividad de la población, esta camioneta International Harvester de 1972. Dodge 300 año 1977 de Café La Bastilla de Medellín, en algún evento de almacenes Jeep, desaparecida cadena de supermercados que tenía presencia también en Armero. Dos camionetas pickup, Dodge 100 1973 aproximadamente y una Ford F-150 de 1975 atrás. Ayúdenme a identificar marca de la motocicleta. Un taxi Ford Fairlane de 1961 y una camioneta Dodge 100 de 1980. Detrás de estos señores que toman cerveza se alcanza a ver una camioneta Kia Master del año 1980. Aquí uno de los 42.500 Renault 6 que ensambló en nuestro país la compañía Sofasa entre 1971 y 1984. A la izquierda un Dodge Dart 1975. Por favor ayúdenme a identificar qué motocicleta es la que va pasando. Aquí nuevamente un Renault 6. Un camión Dodge 600, lamentablemente la foto quedó desenfocada, pero aquí les tengo otro que se ve mejor. Se nota que esta imagen no es en Armero, ya que las cuerdas de la luz tienen una especie de musgo que solo se da en climas templados, pero lo incluyo por su placa de Armero WY0641. Aquí uno de los primeros Renault 4 ensamblados en Colombia, reconocible por su persiana niquelada y sus boceles metálicos laterales. En esta un Renault 12 y más atrás un Renault 4, esta vez en color blanco. Toyota FJ40, Dodge Coronet 440, camión Ford 1959. Por el centro de la vía un Renault 4 y al fondo un camión Austin 440. Estacionado a la derecha distinguimos un Ford Fairlane de 1961. Renault 4 en un paseo al río. Una camioneta Chevrolet Loop KB21 con placa de Barranquilla y un taxi Dodge Dart con placa de la vecina ciudad de Honda, también en el Tolima. No todos los carros que circulaban en Armero tenían placas de allí. Por supuesto que había carros con placas de diferentes partes de Colombia. Otro taxi Dodge Dart también de Honda. El de adelante un Daihatsu F20, le sigue un Studebaker Champion 1950 y el naranja atrás es un Jeep Comando. Hubo Comando Viasa español, Comando americano importado de Estados Unidos y también hubo Comando fabricado en Colombia, ensamblado por Leonidas Lara e Hijos, que después sería la CCA. Estacionado al lado de la vía un Suzuki LJ50 o quizás un LJ80 japonés. En este punto del video ya vamos postulando a los candidatos al carro de Armero: el Renault 4, el camión Dodge 600, el Suzuki LJ80 y el LJ50, el Land Rover, el Dodge Dart, el Daihatsu F20. Ya pueden ir adivinando, pero sin hacer trampas, sin adelantar el video. Ustedes habrán notado que hemos visto muchos 4x4, muchos camperos, y es que tenía que ser así porque Armero era agrícola, entonces se necesitaban. En segundo lugar, en Colombia, esos eran los carros en esas épocas que tenían beneficio para su importación. Solo dejaban traer carros de trabajo y taxis. Entonces, mucha gente en las grandes ciudades también tenían camperos porque aprovechaban las facilidades que daba el gobierno para su importación y adquisición. Aquí una camioneta Ford F-150 de 1978. Un tractor, no sé qué marca es, en la región había muchos, por ser una región agrícola, como ya les he dicho. Tractomula Mack de 1970 aproximadamente. Un Volkswagen Escarabajo, el carro más famoso del mundo, por supuesto, que tenía que estar también en Armero, Colombia.
Un Land Rover Santana español con un enorme bagre en su capó después de una jornada de pesca. Otro Land Rover Santana, modelo 1980 de la Cruz Roja colombiana. Aquí, el azul, un Nissan Patrol LG60, el rojo, un Dodge 1500. El automóvil azul allá atrás escondido parece ser un Dodge Seneca del 61 y el automóvil rojo oscuro a la derecha es un Plymouth Belvedere 1966. También habrán notado que se veían muchos automóviles estadounidenses, y es que fueron los preferidos por el público colombiano durante décadas antes de que llegaran los carros de ensamblaje nacional, como el Renault 4 a partir de 1970 que vino a cambiarlo todo. Otro automóvil Dodge 1500 y a continuación una Dodge Polara Station Wagon. Estos últimos fueron la evolución del 1500 ahora con motor 1800 y algunos cambios estéticos. Fueron ensamblados en Colombia por Chrysler con motores con componentes argentinos. En este fotograma del noticiero TV Hoy, un Dodge 1500 Taxi que puede ser del año 1975 más o menos. Tenemos aquí una publicidad impresa del modelo que se ofrecía en los concesionarios Colt Tolima para la región. Este taxi es un Fiat Polski, puede ser año modelo 1973 o 74, ensamblado en Colombia por la CCA con kits CKD provenientes de Polonia hasta el año 1980. Apartándonos por un instante del tema de los carros, noten en la pared atrás el aviso de Coca-Cola con el eslogan "La chispa de la vida". Este fue presentado en 1972 y ha sido uno de los de mayor recordación de la bebida de Atlanta. En 1981 regresó el Polski, pero importado de Polonia por la Corporación Financiera del Transporte. Eran de color marrón y llegaron exclusivamente como taxis. Fueron apodados los Obispos. Aquí uno de armero y a continuación la misma foto restaurada. En esta captura el auto marrón es un Fiat Mirafiori modelo que reemplazó al Polski en nuestro país. Lo acompaña un Renault 4. Un Renault 6 en color naranja, también ensamblado en Colombia. Se ve muy nuevo al momento en que tomaron esta fotografía. Un taxi Dodge Dart de algún año entre 1978 y 1981. Más allá un Nissan Patrol LG60 y un Renault 6 blanco. Tenemos un Renault 4, atrás un Suzuki LJ80 y en tercer lugar un Campero Carpati. Recordemos que el Renault 4 ha sido uno de los automóviles más importantes en nuestro país, fue el que motorizó a muchos colombianos y fue el primer gran éxito del ensamblaje automotor nacional. Fue descontinuado en 1992 completando 97.050 unidades. Este Suzuki es un LJ50 y es modelo 1976 según información que leí en Facebook. JO 1025 de armero. Si existiera hoy, su placa actual sería JOA 025. Otro pequeño Suzuki, esta vez un LJ80 con su matrícula inicial de armero JO 1236. Uno más, también rojo. Un orgulloso propietario con su LJ80. Aquí uno blanco desfilando con una candidata en algún reinado de belleza. Más atrás un Renault 12 naranja también muy nuevo para ese entonces. Un Land Rover Santana, más allá un Jeep y el rojo al fondo no lo distingo bien, aunque parece ser un Chevrolet Bel Air de 1955. La familia Monroy Uribe en 1980 con su Renault 12 nuevecito, placa JO 1313 de armero. Imágenes del canal de YouTube Colombia Antigua. Aquí un Suzuki SJ410, sucesor del LJ80, también 4x4 de origen japonés. Otro Suzuki SJ410. Y también de origen japonés este Nissan Patrol Samurai. Al fondo se alcanza a apreciar un Mazda 626 de los que ya ensamblaba en nuestro país la CCA luego de descontinuar los Fiat. Un muy nuevo Renault 18, posiblemente 1983, 84 u 85 inclusive.
Fue el modelo que reemplazó al exitoso Renault 12 en la planta de Sofasa en Envigado, Antioquia. Aquí un finísimo Mercedes-Benz W123 con placa de Medellín, aunque la inteligencia artificial le hizo una mala pasada rediseñándole su defensa. Al fondo un Suzuki LJ80 en versión pickup. Una Chevrolet Loop nuevecita en ese momento, tal vez modelo 85. Aquí el tiempo ya se agotaba para Armero. Unas semanas antes del final, el noticiero TV Hoy visitó la región y lograron estas secuencias de video en Armero. Vamos a capturar varios fotogramas de esas imágenes para comentar los carros de ese entonces. El noticiero tenía una flotilla de estos Daihatsu F20 para recorrer el país en busca de la noticia. Aquí el que visitó Armero, Renault 12 y una Subaru Leone 1981. Muy raro ver en ese tiempo un automóvil importado que no fuera de origen de la cortina de hierro. Aquí va pasando un elegante taxi Dodge Dart de mediados de los 70s, un Toyota FJ40, un taxi Renault 12. La patrulla policía. Por esos días, la Policía Nacional tenía estas camionetas Ford Econoline. La asignada a Armero era la número 509, que según supe en el pueblo la apodaron La Bola, de la que tenemos aquí una recreación que alguien hizo con la inteligencia artificial. Tristemente a este carro se lo llevó la avalancha y más adelante les mostraré las fotos originales de cómo quedó. Esta escena no fue real, pero se ajusta a la realidad. Es un fotograma de la película Armero de 2017. Se aprecian una Renault 18 Break y un Daihatsu F20 que corresponden a la época. Bien por su director, Cristian Mantilla, porque generalmente en producciones de época cometen grandes errores con el tema de los carros. Los buses en Armero. La empresa de buses de Armero era Rápido Tolima, fundada allí en 1944. Aunque para el 85 su operación estaba centralizada en Ibagué, la capital del departamento, en Armero tenían una importante agencia que contaba con un estacionamiento interior donde entraban sus buses a recoger y dejar pasajeros. Por esos días tenían sus tradicionales buses trompones de servicio corriente que conectaban a Armero con los pueblos de la región y las capitales como Bogotá e Ibagué. Una gama más alta de servicio lo ofrecían con estos buses más confortables apodados machacas. Estos cubrían las rutas entre Bogotá, Manizales, Ibagué, Neiva, La Dorada, Líbano y Puerto Boyacá. También tenían varios Pullman P900 con motor trasero aún más grandes y confortables que hacían estas mismas rutas e inclusive llegaban a Medellín. Además contaban con una importante cantidad de busetas Dodge y Chevrolet. Aquí la número 59, que lamentablemente fue arrastrada por la corriente y que más adelante les mostraré la foto del estado en que quedó. Para 1985 Rápido Tolima estaba incorporando muchos carros nuevos como esta buseta Chevrolet P30 carrocería Colcar pájaro azul del modelo Flamingo y los novedosos Chevrolet 580 cuyos chasis eran ensamblados por General Motors Colmotores y los carrozaron con Colcar Bluebird Jumbo. Estos serían en los años siguientes los buses orgullo de las grandes transportadoras colombianas y Rápido Tolima fue una de las primeras compañías en tenerlos. Aunque la base de la mayoría de estos carros era Ibagué, aquí los muestro porque hicieron parte del paisaje automotor armerita ya que todos los días pasaban por allí. Rápido Tolima también tenía una flotilla de microbuses que cubrían servicio urbano en Armero, llegando hasta el vecino pueblo de Guayabal, y los domingos ofrecían servicio hasta el río Sabandija, paseos que hoy son recordados con nostalgia por armeritas sobrevivientes al desastre del 85. Estos micros eran de la marca DKW Auto Unión y creo recordar que había alguna Austin J2. Este es el río Sabandija entre Armero y Guayabal. Observen este joven
con su grabadora Silver 430 de esa época. Era como hoy tener un parlante Bluetooth de los más pro. Eran otros tiempos. Otros buses también tolimenses que hicieron parte del paisaje en Armero fueron los de Velotax. En esa época esta empresa ibaguereña tenía buses trompones de servicio corriente y muchas busetas, como estas Avia importadas de España y estas Dodge P300 con carrocería Oneida. También tenían machacas y algunos Pullman P900. La primera vez que vi buses de Flota San Vicente fue en Armero. Allí llegaban desde Bogotá por la vía de Cambao, Cundinamarca, y buses como estos eran los que viajaban por allí a finales del 85. El colegio oficial Instituto Armero tenía bus Dodge 600 con carrocería superior. Aquí una antigua imagen donde se ve un bus Ford de los años 50 que tuvo el colegio de la Sagrada Familia. Gaseosas Bogotana. Bogotana era la fábrica de gaseosas de Armero, y como tenía que ser, contaban con varios camiones de reparto que recorrían la región. Quise recrear con la ayuda de la inteligencia artificial este Chevrolet de principios de los años 60, muy similar a uno que existió en la realidad. Quiero aprovechar para preguntarles algo. Hace un tiempo en Las Pulgas encontré esta botella de Soldado de Chocolate. Alguien me dijo en esa época en Honda que esto lo producía Gaseosas Bogotana. No sé si eso sea cierto. Uno googlea Soldado de Chocolate y le sale Soldado de Chocolate en México, en Yucatán, que fue allá una bebida muy famosa. Aquí dice embotellado en Colombia, pero no dice por quién. Entonces, a mí me parece que esto era de Armero. Si alguien me lo puede confirmar, por favor. Porque nadie me ha sabido dar información y en Google no aparece nada de Soldado de Chocolate en Colombia. Como buen pueblo de tierra caliente, en Armero había muchas motocicletas. Casi no soy conocedor de motos, solo reconozco ahí la Suzuki FZ50 muy de moda en esa época, pero les dejo esta serie de imágenes para que me ayuden en comentarios de qué marcas son. Y como aquí también hablamos de carritos chiquitos, estos eran los juguetes de los niños colombianos en esa época. Eran principalmente las marcas Búfalo y Navidad, fábricas colombianas que ya no están con nosotros. Obviamente había juguetes importados y de contrabando, pero estos camiones y autos de hojalata y plástico son los que más nostalgia despiertan. De manera casual, personas y carros que no eran de Armero llegaron el 13 de noviembre allí para cumplir su cita con el destino. El más conocido fue el caso de la buseta de la Universidad de Caldas. Se trataba de una excursión pedagógica que se desplazaba desde Manizales hacia Ibagué. Por diversas circunstancias se retrasaron y les anocheció en Armero, lugar donde no tenían previsto quedarse a dormir. 11 de los 33 integrantes de la Facultad de Geología desaparecieron para siempre. El entonces estudiante Víctor Hernán Cubillos Quintero, hoy geólogo, sobrevivió y escribió el libro No íbamos para Armero. Vale la pena que lo lean. Un caso que yo conocí. Una Chevrolet C30 como esta recorría el norte del Tolima distribuyendo los productos lácteos La Colina de Sopó, municipio lechero del norte de Cundinamarca. Como el 11 de noviembre fue el lunes festivo, el camión hacía su ruta con un día de retraso. La tarde del 13 de noviembre nos visitó en Honda, pero el vendedor tenía urgencia de llegar a Armero a cobrar un cheque en uno de los bancos de allí. La C30 y sus dos tripulantes se quedaron a pernoctar en Armero y allí desaparecieron. Carros que recuerdo de Armero y de los que no ha aparecido foto.
Me acuerdo de una carroza fúnebre que alguien hizo a partir de un Ford Fairlane modelo 1961. Era roja como la de esta imagen. Aunque la inteligencia artificial no me acertó con el diseño de su parte de atrás, me parece que se aproximó en un 80%. Era de la funeraria San Lorenzo. Recuerdo que había un raro y escaso taxi Skoda Octavia modelo 1963 como este. Eran carros fabricados en Checoslovaquia y tenían como peculiaridad que del lado del conductor tenían una sola puerta y del otro lado dos. Recuerdo que también hubo al menos un Dodge Alpine Taxi como el WY0751. Me imagino que también particulares porque fue un carro de mucha aceptación en su tiempo, aunque hoy hay discusión en cuanto a si salieron buenos o no. También hubo Chevrolet Celebrity Taxi, no los vi, pero revisando placas encontré que el WY0757 fue uno de esos. El Celebrity quedó para la historia como la despedida del automóvil estadounidense en Colombia. Y en el norte del Tolima la marca que mandaba era Chevrolet en esos días porque estaba el concesionario Col Tolima. El ferrocarril en Armero. San Lorenzo de Armero desde sus inicios tuvo estación de tren. Vio pasar los tiempos de las locomotoras a vapor, los trenes de pasajeros y los autoferros. En los últimos años pasaban solamente trenes de carga generalmente conformados por furgones para el transporte de café, algodón, maíz y demás productos de la región, así como tanques con petróleo crudo provenientes del sur. Aquí quiero derrumbar un mito que he escuchado, que es que en Armero quedó sepultado un tren lleno de gente. Eso es falso, porque en esos días por ahí no pasaba tren de pasajeros. Hacía muchos años había dejado de pasar, solo pasaba servicio de carga. Entonces, adiós mito de que en Armero quedó un tren tapado. Como les decía, solo pasaban trenes de carga. Se vio un tren de pasajeros en los días siguientes a la tragedia para la evacuación de personas, pero fue algo extraordinario. Más adelante les mostraré imágenes de ese tren. Solo hasta el 87 volvió a pasar el tren por allí, hasta la desaparición de los ferrocarriles nacionales en 1991. Los bomberos. La máquina de bomberos de Armero era Dodge 600, tal vez modelo 80. Era la más nueva de la región, aparte de que se diferenciaba de la de los municipios vecinos por su color amarillo lima, el mismo de la máquina de bomberos de los aeropuertos. También había una máquina antigua que ya no sacaban y que no recuerdo qué marca era. Un antiguo Jeep carro tanque de los bomberos se ve pasar en las imágenes que tomó el noticiero TV Hoy. En esta toma, el segundo señor de izquierda a derecha es actualmente un personaje de la vida pública nacional. Si saben quién es, escríbanlo en comentarios. No digo su nombre porque prefiero no mencionar políticos ni para bien ni para mal. Tengo una hipótesis en cuanto al color amarillo lima de la máquina de bomberos, y es que por haber empresas de fumigación aérea, a ellos les tocaba ejercer como bomberos aeronáuticos, de ahí el color del vehículo, supongo. Y esta era la aviación en Armero, pequeños aviones monomotores y monoplaza para la fumigación aérea. Eran Piper Pawnee y Cessna 188 necesarios para la fumigación de los extensos cultivos en los campos. Los pilotos agrícolas son casi acróbatas debido a que tienen que pasar rasantes sobre los cultivos a no más de 1,5 o 2 metros sobre el terreno. Es una aviación netamente visual, aunque en la actualidad se ayudan con GPS y otros dispositivos. Se dice que en Armero fue donde empezó la fumigación aérea agrícola en Colombia. Así era Armero, Tolima y sus transportes hasta el 13 de noviembre de 1985. Y fueron precisamente los tripulantes de un pequeño avión de estos de fumigación quienes narraron al mundo incrédulos lo que estaban viendo en la mañana del 14 de noviembre del 85. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir,
desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué, Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes. De resto casi todos murieron. Fue un desastre anunciado por los científicos, pero que las autoridades y la población no creían que llegara a ser posible. El volcán estaba muy lejos de ahí y solo en raros días muy despejados se podía ver, por lo que la mayoría de los pobladores no creían que los pudiera afectar. Pero en los últimos meses la montaña nevada despertaba de su letargo. Vulcanólogos, geólogos y otros científicos lo advirtieron, pero la incredulidad de la gente y la falta de tiempo para una masiva divulgación y la negligencia de las entidades estatales encargadas jugaron en contra. En septiembre del 85, el Ruiz tuvo una primera erupción que se manifestó con caída de ceniza volcánica sobre Manizales y alrededores. Pasaron los días y al atardecer del 13 de noviembre sobre Armero y la región, empezó a caer un fino polvillo gris proveniente de las entrañas del volcán. Al anochecer las cosas empeoraban. Llovía torrencialmente y continuaba cayendo material volcánico, ahora más grueso, similar a la piedra Pómex. Hubo quienes desde temprano advirtieron el peligro y abandonaron el pueblo. Los más escépticos veían la televisión o se fueron a dormir pensando que al día siguiente todo volvería a la normalidad. Pasadas las 11 de la noche se fue la luz eléctrica, el pueblo quedó en tinieblas en medio de una noche inusualmente oscura debido a la ceniza volcánica suspendida en el aire y a las nubes cargadas de agua. El río Lagunilla empezó a correr por las calles del pueblo. Nadie sabía que la gigantesca creciente de agua, piedras, palos y lodo que venía cordillera abajo había empujado el agua del río desbordándola sobre el pueblo. Ahí fue cuando la gente vio que lo anunciado era en serio y empezaron a correr despavoridos en medio de la oscuridad para salvar sus vidas. Cuentan que durante la estampida muchos perecieron arrollados por los carros. Todo terminó cuando llegó la avalancha, una gran masa caliente de barro, rocas, tejas, latas, troncos, animales, vehículos y toda clase de escombros que arrasó casi completamente con la Ciudad Blanca de Colombia. Otro cuento que quiero desmitificar es que a Armero lo tapó la lava del volcán, y eso se lo he escuchado a periodistas serios de medios de comunicación reconocidos. No, a Armero lo que cayó fue una masa de lodo caliente. El volcán Nevado del Ruiz no arroja lava, lo han dicho los vulcanólogos. El volcán arroja piedra incandescente, rocas al rojo vivo, piroclastos. Cada volcán es diferente y el Ruiz no arroja lava. Además, la lava no avanza mucho hasta enfriarse y solidificarse. Mucho menos iba a llegar hasta Armero. Lo que llegó a Armero fue lodo caliente. De inmediato empezó la movilización de recursos hacia la zona del desastre. Llegó maquinaria amarilla al Ministerio de Obras Públicas para la remoción del lodo y los escombros, así como ambulancias de los pueblos y ciudades vecinos. La gente como podía abandonaban aterrorizados la zona valiéndose de tractores, camiones y cuanto transporte les sirviera para salir de allí. Este fue el tren que les conté que Ferrocarriles Nacionales envió a la zona para ayudar con la evacuación de sobrevivientes. Era la primera vez en muchos años que por allí se veía un tren de pasajeros. Observen el estado en que quedó la buseta número 59 de Rápido Tolima. Fotografías de Jaime Lozada, hijo del propietario del bus, publicadas en la página de Facebook de Charlie London.
Y aquí, en medio de esta masa de escombros, lo que quedó de la camioneta de la policía. Hay al menos 5 vehículos más, de los que alcanzó a reconocer una camioneta Jeep Willys y un camión mixto Ford de 1960. Los helicópteros que llegaron al rescate. Se estima que unos 60 helicópteros sobrevolaron el océano de barro que quedó de Armero en busca de sobrevivientes. El tiempo apremiaba, ya que el hambre, la sed y el calor y las infecciones acabarían con cualquier persona o animal sobreviviente en cuestión de horas. Aparte de los helicópteros colombianos como los Bell, los Hughes 500, los UH-1N de la Fuerza Aérea, Policía y Ejército, así como de empresas privadas que se solidarizaron, lo más asombroso fue ver los Boeing CH-47 Chinook de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, poderosas máquinas bimotores que eventualmente se veían en la sección internacional de los noticieros de televisión. Estos aparatos vuelan desde 1960 y luego de muchas actualizaciones aún los fabrican. Se estima que para el año 2060 aún estarán en operación, convirtiéndose en una de las pocas aeronaves en completar 100 años de servicio. Tuve la oportunidad de ver los Chinook volando sobre la región. Iban y venían desde la base de Palanquero en Puerto Salgar, Cundinamarca. En esos días de caos también volaron sobre las ruinas los para entonces raros UH-60 Black Hawk del ejército de los Estados Unidos. De estos helicópteros aún no había en nuestro país. Solo hasta julio de 1988 estas naves empezarían a incorporarse a nuestras fuerzas, que en la actualidad tienen más de 70 en operación. Otros llamativos helicópteros que apoyaron en las labores de socorro fueron estos Aeroespacial SA-330 Puma, que llegaron de Martinica enviados por el gobierno de Francia. La calamitosa situación hizo que hasta el helicóptero presidencial de Colombia, un Bell 412 matrícula FAC 003, tuviera que intervenir en las labores de búsqueda y rescate. Este aparato era nuevo en ese entonces, pues había llegado en mayo del 85. Fue el mismo que transportaría al Papa Juan Pablo II en su visita a Armero en julio del año siguiente. En septiembre del 91 este equipo se estrellaría en Guacarivalle, pereciendo sus 4 ocupantes. Volviendo a los carros, en ese tiempo ya se veían en el país estas Toyota FJ60. Sí, así se llaman, no como el espantoso apodo que años después se ganaron aquí en Colombia por culpa de Pablo y sus amigotes. Aquí lo que quedó de un lujoso y moderno Mazda 626 LX, el auto más lujoso y tecnológico que en ese tiempo se ensamblaba en Colombia. Para terminar este video les voy a mostrar carros de Armero que por alguna razón se salvaron y que circularon varios años más o que incluso aún se encuentran operativos 40 años después. Hace años, como en el 2010, vi en la calle este Ford modelo A con su placa TA0627. Este era el formato de placa anterior a 1972 y las letras TA correspondían a Armero. No sé si se las pusieron como decoración o si el carro estuvo guardado y nunca se las cambiaron. Tampoco he sabido dónde estará actualmente. Este camión Austin Colmotore fue arrastrado por el barro, sufrió importantes daños pero sobrevivió. Fotografía tomada en Bogotá tiempo después de su restauración, pero parece que ya no existe. En estas imágenes de archivo del desfile de autos clásicos y antiguos de Medellín, año 2001, vi este Ford Anglia, que quizás es de 1948. Su matrícula, una de las primeras, JO0009. En algún lugar de Bogotá tomé foto de este Chevrolet Coupé 1939 JOJ038, aún de Armero Guayabal. Me imagino si será el mismo que vimos hace un rato en esta antigua foto del Parque de los Fundadores de Armero.
En la actualidad, este camión Ford de 1959 recorre las calles de los barrios bogotanos en labores de reciclaje. Su placa JOJ290 aún se encuentra radicada en Armero, Guayabal. Este camión Ford, que puede ser de 1955, aún se encuentra operativo. Su placa JOJ384 ahora está radicada en Soacha, Cundinamarca. Este camión de matrícula JOJ350, trasladada a Purificación, Tolima, es un Ford F350 que aún se encuentra en funcionamiento. Su placa ahora es blanca porque le hicieron el cambio de servicio particular a público. Este Jeep Comando americano fue arrastrado por el lodo 3 kilómetros, pero fue recuperado. La historia completa la cuenta su propietario, también armerita, en esta nota del canal de Gider Torres. Su placa JOJ743 de Armero, Guayabal. Un bonito Renault 4 rojo año 70 y pico que en Armero fue el JO0767. Y aquí su registro ya estaba trasladado a la capital de Colombia. No sé si aún existe, la verdad no recuerdo si yo la tomé o la encontré publicada. Aquí esta linda camioneta Chevrolet C10, tal vez año 1970, en un evento de carros personalizados. Su placa JOJ928. Dodge 100, año 1977. Su matrícula JOJ959, ahora radicada en Mosquera, Cundinamarca. Aún se encuentra en funcionamiento en Bogotá. Otro Renault 4, el JOA050, tal vez de 1978 o 79. En tiempos de Armero fue el JO1050. Sus papeles continuaban en Armero, Guayabal. Foto de hace varios años, no sé si aún exista. ¿Qué tal este carro de exposición? Una espectacular camioneta Chevrolet El Camino SS. Muy raro que alguien en Armero haya tenido un carro de estos. De hecho, estos carros son raros en toda Colombia. Su placa JOA097, ahora radicada en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Camión Dodge 600, placa JOA154, trasladada a Baranoa, Atlántico, aún en servicio. Suzuki LJ80, placa JOA201, todavía radicada en Armero, Guayabal. Noten que este tiene cabina en fibra de vidrio y plástico reforzado, a diferencia de los que vimos en Armero, que eran carpados. Para uso urbano les adaptaban este tipo de cabinas producidas por varios fabricantes colombianos para los modelos de camperos que se comercializaban en nuestro país. Un Volkswagen Escarabajo impecablemente conservado, JOA269, la tomé yo mismo hace varios años. De tiempos en que era casi imposible conseguir un automóvil importado en Colombia, este Peugeot 504, un sólido automóvil diseñado por el prestigioso Pininfarina, exitoso en muchos mercados como el argentino, pero que aquí no se masificó. Noten sus peculiares faros trapezoidales que llegaron a ser conocidos como ojos de Sofía Loren, según información que me compartió el reconocido historiador del automóvil Camilo Ernesto Hernández Rincón. Su matrícula JOA289, en ese momento aún radicada en Armero, Guayabal. No sé si aún exista, es una foto que tomé hace más de 10 años. Recientemente vi esta Dodge 100 JOA323, placa trasladada a Fusagasugá, Cundinamarca. Volqueta Dodge 600 JOA390 con traslado a Cota, Cundinamarca. Evidentemente esta foto es muy vieja, pero salta a la vista que este Suzuki LJ80 también sobrevivió a Armero, ya que obtuvo sus placas amarillas que, recordemos, se empezaron a entregar en 1988. JOA409 de Armero, Guayabal. Miren esta joya, un Suzuki LJ80. El primero que he encontrado con sus placas azul y blanco que lo certifican como vehículo de interés histórico en Colombia. Está perfecto. Y para las exposiciones le mandaron a hacer réplica de sus placas antiguas. Su matrícula está ahora radicada en Sevilla Valle. ¿Y qué tal este buque? Un Volvo de la serie 240.
Exactamente es un 244 por ser 4 puertas. Su matrícula JOA 549 aún de Armero Guayabal. Debió ser un carro muy costoso cuando fue nuevo. Un fino e inacabable Volvo, fabricado en Suecia, estrenado en Armero y que ahora circula muy campante por las vías bogotanas. Más Suzuki CLJ80, el JOA 482, proyecto personalizado muy bonito que aparece en este video del canal Camionexcol. Una Chevrolet Loop 1600 que aún se la rebusca en medio del tráfico, JOA 602 trasladada a Bogotá DC. En Soacha vi hace poco esta Chevrolet C30, debe ser 1982 u 83, JOA 650 ahora de Bogotá. Estas imágenes son el episodio en que el youtuber colombiano Diego Andariego visita el laboratorio de Eolo Motors, constructores del primer carro eléctrico colombiano. Y aquí vemos un Land Rover Santana de placas JOA 818 que por esos días estaba en proceso de conversión a eléctrico. El proyecto ya fue terminado y así se desempeña. Su placa está trasladada a La Calera, Cundinamarca. 40 años después, un carro de Armero convertido a eléctrico. Ya acabándose el tiempo para Armero, se matriculó el JO 1963, un Renault 9 rojo de ese año. Esta placa me la encontré en el barrio Restrepo, en los desarmaderos de carros. Yo pasaba y lo vi. Le dije al tipo, venga, véndame esa placa, que yo soy de la región del norte del Tolima, yo conocí a Armero, yo estaba por allá. Y pues con desconfianza me la vendió. Le pagué aproximadamente $10. Y aquí está, uno de los últimos carros de Armero, un Renault 9 rojo del año 1985. De las placas empezando por 2000 solo salieron 3. El JO 2000, que no he sabido qué carro es, pero que en algún lugar del país existe con SOAT vigente, y su placa actual el JOB 000. Recuerdo el JOB 002, un Mazda 626L azul impecable que estaba en el barrio Cedritos, pero algo le pasó porque ya no registra SOAT vigente. Y la última placa particular de Armero fue JO 2003, un Renault 9 que se salvó porque estuvo inscrito en el RUN. Recordemos que el RUN se lo inventaron en el año 2012. Al parecer ya no existe y su placa amarilla sería JOB 003. Ahora vamos con las placas WY, las de buses, camiones y taxis. Lindo Jeep Willys, que ahora es un Jeepao en la región cafetera de Colombia. WYJ 132, ahora de Calarcá, Quindío. WY0135, este camión Ford F350, tal vez 1956. No tengo claro si es foto posterior a la avalancha, pero digamos que sí. Bus Dodge 600 de Rápido Tolima, carrocería superior GoGo. Puede ser modelo 70 al 74, WY0195. Camión mixto Dodge 600 WY0314. Este sobrevivió, pero según supe fue chatarrizado como en el 2000. Los camiones mixtos son tradicionales en el norte de Tolima y alrededores. Sus cabinas eran hechas en madera y lámina de zinc. Aún se ven, pero hay menos porque ya no los hacen, pues por seguridad estas cabinas no tienen homologación. En Armero había un carrocero que las construía. Otro Rápido Tolima, el WY0743, aunque tiene cara de Chevrolet V60, parece ser un Dodge 600 reformado. Indudablemente es foto posterior a Armero por el bus de Velotax de finales de los 80s que se alcanza a ver al lado. WY0439 Rápido Tolima con conjunto de Chevrolet V60 carelata, aunque parece ser un modelo más antiguo o reformado. Dodge 600 WY0684, indudablemente estrenado en Rápido Tolima, años después afiliado a Flota Águila, cubriendo rutas en el departamento de Cundinamarca. Microbús sobreviviente de Armero, marca DKW Auto Unión, afiliado a Rápido Tolima. Fotografía tomada hace años por el amigo Julio Rojas en Honda, la ciudad de los puentes. Jeep CJ5, placa WYJ732 en Armero Guayabal. Fotograma de Noticias RCN.
Hubo un P900 en Comotor, carrocería Colcar Bluebird Trasandino, ex Rápido Tolima. No recuerdo los números de su placa WY empezando por 0, pero lo vi varias veces por la autopista sur de Bogotá. Imagen ilustrativa. Este Chevrolet C30 tiene la matrícula más alta que vi con la serie WY. Era un camión bastante reformado, ahora con motor diésel y su chasis alargado. WYJ761. Cuando fue nuevecito en Armero debió verse así. Desde luego que muchos más carros de Armero sobrevivieron y están dispersos por todo el país. Estas son fotos que yo he tomado especialmente en Bogotá y fotos que he encontrado en redes sociales. Yo tenía más fotos de carros de Armero, pero se me perdieron en un disco duro que se me dañó, lamentablemente. Tener en cuenta que placas WYJ posteriores al número 800 y WYA son del nuevo Armero Guayabal. Las WYG son de Chaparral, Tolima. Otras combinaciones que aparezcan empezando por WY son rangos nuevos asignados a otros tránsitos del país. Ahora sí, el carro de Armero. Indudablemente la mayoría de ustedes lo habrán notado, los Suzuki LJ80. Son los que más veces vimos en las imágenes antiguas y en las posteriores a la tragedia. Y también en imágenes recientes de carros que aún están en circulación. Tanto así que ya hay uno con placa de vehículo histórico, como lo vimos hace un momento. En los últimos años, estos todoterrenos se han hecho más apetecidos y se han convertido en una inversión coleccionable. Para hacer este video me tomé el trabajo de ir a la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Allí gentilmente me prestaron un rollo en blanco y negro de los ejemplares del Espacio de noviembre del 85. Quise verlos en físico a color para traerles más material, pero apareció de la nada una funcionaria antipatiquísima que me dijo que eso no se podía. Y bien, estos fueron los carros y los transportes de Armero y lo que quedó después de los luctuosos acontecimientos del 13 de noviembre de 1985. No olviden que se perdieron más de 25.000 personas. Para que se hagan una idea de cuánto es esto, es la capacidad de 100 Transmilenios biarticulados como estos, totalmente atiborrados de pasajeros. Me parece que esta también es una manera de preservar la memoria de la que fue la Ciudad Blanca de Colombia y sus gentes. Y no nos olvidemos de la gente de Villa María y Chinchina Caldas. Allí se perdieron unas 3.000 personas, más o menos la misma cantidad de gente de las Torres Gemelas, no fue cualquier cosa. El territorio de lo que fue Armero hoy en día es un camposanto que es visitado por turistas de Colombia y el exterior. Aún quedan en pie paredes de viviendas en medio del monte y una de las ruinas más llamativas son las del hospital. El 13 de noviembre de cada año, desde helicópteros del ejército y la policía, arrojan pétalos de rosas como un ritual en memoria de los que vivieron allí. Por favor, califiquen y comenten este trabajo. Hasta la próxima vez. Para esta producción nos valimos de imágenes de nuestros archivos y de los grupos y páginas de Facebook: Armero, Armero 40 años, Fundación Armando Armero, Hernán Darío Nova, Ever Mendoza Parra, Martín Peñalosa, Fotos antiguas de carros en Colombia, Publicidad histórica automotriz en Colombia, El carro colombiano, Carros y transporte antiguo colombiano, Buses clásicos colombianos, Aviación militar en Colombia, Historia gráfica de aeronaves extranjeras en Colombia, Historia gráfica y aviación militar colombianas, Juguetes antiguos de Colombia y el mundo, Camilo Ernesto Hernández Rincón.